Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Qué bonito ver este clima tan agradable que ya no está ni caliente, no está ni frío, está súper, súper agradable. ¿Qué les parece que el día de hoy, yo sé que ya tuvieron la oportunidad de saludar a la persona que tienes ahí al lado, pero ¿qué te parece que vengas en este momento y le digas a la persona que está ahí a tu lado: hola, buenos días, hoy vamos a aprender acerca de Dios? Díselo ahí con alegría, vamos a disfrutar este momento. Y bueno, qué bueno que estamos aquí reunidos todos. Yo sé, ya unos ya van por el café, ya están sacando el pancito ahí. Bueno, sean todos bienvenidos. El día de hoy me da muchísima alegría estar aquí con ustedes porque vamos a comenzar una nueva serie todo este mes de marzo, en la cual vamos a estar platicando acerca de algo que probablemente sea mucho más relevante para ti de lo que tú te imaginas. Recientemente, no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta acerca de un par de noticias que en realidad me llamaron mucho la atención, porque justo estábamos preparando esta serie y este tema de la vida de Jonás, y van a ver que esto tiene una increíble relevancia para cada uno de nosotros. Pero en la Patagonia chilena había uno de estos kayakistas que estaba ahí en el mar viendo a las ballenas, y aparentemente vino una de las ballenas que estaba ahí, como que lo tragó y lo escupió, y eso dio lugar, su padre, el padre del muchacho que estaba ahí, que sufrió este incidente, estaba grabando esta situación. Entonces hay videos que muestran esto, y más adelante sacaron otro video en el cual se mostraba una lancha que es tragada por una ballena. Y entonces esto, ustedes saben cómo es lo de las redes sociales, se empezó a viralizar y todo el mundo, y yo la verdad es que sin saber y darme cuenta de esto me topé con esos videos, me llamaron la atención por el tema que vamos a hablar, y ya después descubrí que ese segundo video de la lancha pues fue un video que la verdad muy realista, pero fue editado con inteligencia artificial y toda la cosa. Pero el primero del kayakista, sí, así que pueden ir y buscarlo, pueden ver todo esto. Y esto me hace pensar que la verdad, esta historia que nosotros conocemos, es más, ¿cuántos de nosotros nunca hemos escuchado la historia de Jonás? Yo creo que seríamos pocos, pero seas una persona que tiene un trasfondo cristiano, religioso o no, es una historia que hemos escuchado desde pequeños. Es más, yo les voy a decir, cuando nuestros hijos estaban pequeños, había una serie animada de caricaturas cristiana que se llamaba los VeggieTales. Y estos VeggieTales eran unas vegetales, y pues contaban historias bíblicas de una manera pues muy divertida. Y pues mi esposa y yo recordamos mucho las canciones de esta serie de los VeggieTales, y en particular la del profeta Jonás, porque la canción decía más o menos: Jonás en realidad nunca lo entendió, nunca entendió la lección, nunca aprendió lo que tenía que aprender. Y entonces nosotros usábamos esta historia de Jonás y este video y la canción para cuando nuestros hijos no querían recoger los juguetes después. Entonces les decíamos: ya sabes qué es lo que le pasa a las personas que no obedecen a Dios, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo que pasa? Pues viene una ballena y se los traga. Y eso nos funcionó bastante bien hasta cierta edad. Ya cuando entraron a la adolescencia ya no nos funcionó tanto, ¿verdad? Tenemos que aprender y utilizar otras estrategias para guiarlos a ellos y hacer que hagan lo que muchas veces queremos hacer. Pero te quiero decir algo: la historia de Jonás es más que una buena historia para lograr que nuestros hijos se cepillen los dientes y que recojan sus juguetes. Es una historia que espero y esperamos que a lo largo de estas 4 semanas que vamos a estar juntos hablando, desmenuzando esta historia, nuestra oración es que tú te puedas ver en la historia. Porque sabes, cuando hay una historia bíblica,
Cuando hay una historia, por ejemplo, de una persona que no podía caminar y que estaba ahí con un sufrimiento, con algún padecimiento, y llega Jesús de alguna forma, es inevitable que tú y yo busquemos ponernos en los zapatos de las personas que protagonizan esa historia. Entonces, a lo largo de estas 4 semanas, vamos a explorar un capítulo del libro de Jonás cada semana. Hoy nos vamos a concentrar en el capítulo número 1. Vamos a descubrir esta historia, vamos a descubrir qué fue lo que pasó, pero más que eso, es cuál es la relevancia de una historia que pudiera fácilmente pasar por ficción. ¿Cuál es la enseñanza que hoy tú y yo podemos aplicar a nuestra vida? ¿Qué es lo que podemos sacar y extraer y aplicar hoy mismo? En nuestra familia, en nuestro trabajo, en las diferentes circunstancias que estamos pasando. Yo te prometo que si tú te mantienes a lo largo de estos 4 fines de semana que vienen, y te quiero animar para que desde ya hagas el compromiso de estar la próxima semana y la siguiente semana y la 4ª semana, porque en cada una de ellas vamos a desempacar unas verdades y unos principios que estoy seguro que van a ser de ánimo, de esperanza, de dirección para tu vida. Así que quiero comenzar el día de hoy haciéndoles una trivia bíblica. ¿Ok? Todos ustedes que ya sea que hayan leído esta historia o la hayan escuchado o la hayan visto en una caricatura, mi pregunta es muy sencilla. ¿Quién es el personaje principal de la historia de Jonás? Y para ayudarles un poco, si de alguna forma esto es algo que escuchaste hace muchos años, te quiero dar 4 opciones. Es una prueba de selección múltiple, ¿ok? La primera es... pues el personaje principal es Jonás, número 1. Número 2 es el pez gigante, que no necesariamente era una ballena, pero era un pez gigante. 3, los ninivitas, que ya vamos a descubrir un poco más quiénes eran y por qué son relevantes en la historia. O simplemente otro. A ver, así, rapidito, levantando las manos. ¿Quién dice que el personaje principal es Jonás? Levantemos la mano, varios, perfecto. ¿Quién dice que son los ninivitas? ¿Quién dice que es el pez gigante? Ok, excelente. Como que tenemos perfiles diferentes, ¿verdad? Unos que les gusta la ciencia y los animales, otros que les gusta pues diferentes cosas. Pero bueno, la respuesta correcta es ninguna de las anteriores. Lo siento, era una pregunta capciosa. Ustedes saben, a los profesores nos gusta de alguna forma hacer este tipo de preguntas, ¿verdad? Pero la respuesta es que no es Jonás, a pesar de que vemos a Jonás desde el primer versículo, vemos el libro se llama Jonás. Muy probablemente algunos teólogos y historiadores dicen que quien haya escrito el libro de Jonás probablemente haya sido el mismo Jonás. Algunas otras personas dicen que no, pero no es Jonás. Tampoco, por muy impresionante que sea, es el pez gigante, ni tampoco los ninivitas a quienes Jonás se dirige eventualmente. La respuesta correcta es, el personaje principal del libro de Jonás es Dios. ¡Tarán! Eso es lo que queríamos enseñarles el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que hayan aprendido mucho el día de hoy. No. En realidad, el personaje principal del libro de Jonás y del libro de Génesis y del libro de los Salmos y de los Evangelios es Dios, es Jesús. Y lo que yo te quiero invitar el día de hoy es que puedas explorar dentro de este libro y dentro de esta historia cómo Dios juega un papel con Jonás, con cada uno de los personajes que intervienen, pero en definitiva es Dios. Y esta historia es relevante para ti, para mí. Te voy a decir simple y sencillamente por qué. Porque en algún momento de nuestra vida, la historia de Jonás es nuestra historia. ¿No es cierto? En algún momento o en alguna etapa de tu vida, puede ser incluso que la etapa y la circunstancia que tú estés atravesando hoy sea la etapa y muy relevante con la historia de Jonás. Tú te vas a identificar con él y vas a decir, yo estoy ahí, soy él, me está pasando esto.
de manera muy similar. Entonces, yo quiero animarte a que durante toda esta serie puedas estar abierto a escuchar qué es lo que Dios quiere mostrarte, decirte, hablarte, dirigirte a través de esta historia. Este libro de Jonás es un libro muy corto en la Biblia, son 4 capítulos, como les decía. Probablemente si tú te sientas a leerlo de principio a fin, lo vas a leer entre 15 y 20 minutos probablemente. Vas a descubrir que hay 4 grandes lecciones que vas a aprender y vamos a entrar directo en esta historia. Quiero que leamos juntos el día de hoy cada versículo, cada parte de la historia y vayamos extrayendo algunas lecciones importantes. ¿Les parece? Vamos a comenzar entonces leyendo juntos el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1, y dice lo siguiente: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Y nos vamos a detener un poco en este primer versículo porque aquí ya hay cosas que podemos extraer. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás. ¿Sabes una cosa? Dios está constantemente hablándote a ti. Dios está constantemente tratando de hablarte. Dios está constantemente tratando de decirte algo, de dirigirte en tu vida matrimonial, en la crianza de tus hijos, en el trabajo, en las relaciones con otras personas. Dios está constantemente tratando de hablarte. Y la pregunta es, ¿cómo Dios nos habla hoy en día a nosotros? Pues evidentemente la forma número 1 y la forma preferida de Dios para hablarnos y hablarte a ti en particular es a través de su palabra. Esa es la manera como Dios se comunica contigo. Como Dios te habla, como Dios te da esperanza, ánimo, aliento en los momentos difíciles. Cuando estás en el proceso de tomar decisiones que tienen que ver con diferentes aspectos de tu vida, Dios está constantemente tratando de hablarte, de dirigirte. Y lo hace a través de su palabra. Puede ser una historia bíblica, puede ser un versículo en particular, puede ser un capítulo, puede ser un pasaje, pero Dios está tratando de hablarte a ti y esa es la manera número 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros, como hijos de Dios y seguidores de Jesús, no estamos cerca de Él en su palabra, quiere decir que probablemente nos estemos perdiendo el canal favorito de Dios para hablarnos a nuestra vida. Y eso sería algo trágico. Por eso es que es tan importante que podamos estar tú y yo en la palabra, día con día, semana tras semana. Puede ser que Dios te hable a través de una canción. Saben, cuando estos chicos vienen acá y derraman su corazón y nos cantan y estas melodías tan agradables, esta música y esta letra tan impactante, una letra de una canción, una parte de una canción puede ser suficiente para que Dios te hable, te anime, te inspire de diferentes formas. Puede ser que Dios te hable a través de uno de estos mensajes del fin de semana. Estás escuchando una predicación, estás escuchando un mensaje que viene de la palabra y Dios te habla de alguna forma. Viste cosas que antes no veías. Cambiaste tu forma de pensar con respecto a otras maneras como tú estabas acostumbrado a pensar. Entonces, Dios te puede hablar de esa forma. ¿Sabes? Recientemente tuvimos un taller de matrimonios acá. Yo les decía a todos los matrimonios y las parejas que estaban acá que Dios también escoge a tu cónyuge para hablarte y decirte ciertas cosas. Yo sé que eso probablemente no sea a veces lo más agradable o a veces la forma como te lo dicen no sea necesariamente la más agradable, pero Dios ha escogido a tu cónyuge que te conoce mejor que nadie y te habla a través de él o de ella. Dios puede hablarte a través de tus hijos. Dios puede hablarte a través de lo que tú experimentas en un grupo de crecimiento. Sabes, cuando estás ahí y escuchas a veces las luchas, los retos, los motivos de oración de otras personas dentro del grupo o simplemente las historias y los testimonios de cómo Dios trabajó con ellos en diferentes circunstancias de su vida, sabes, eso es algo que Dios utiliza y te habla y te inspira y te guía y te dirige.
Entonces, hay diferentes maneras en las que Dios nos habla, pero en este caso Dios vino y habló su palabra a la vida de Jonás. ¿Y qué fue lo que le dijo? Lo leemos en el versículo 2. Dice: Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Escucha bien, Dios le habló a Jonás, y no solamente le habló, sino que le dio una misión, le dio una visión de lo que tenía que hacer. Y Dios hace lo mismo en nuestras vidas constantemente. Él nos está diciendo: este es el camino que tú tienes que seguir. Esta es la visión para la cual yo quiero que tú vivas. La gran comisión, el llevar las buenas noticias del evangelio a todas las personas, más allá de nuestros trabajos, más allá de lo que hacemos en el día a día. Dios nos ha llamado para algo grande, para una causa que trasciende lo que pasa en este mundo, que trasciende hasta la eternidad. Entonces Dios le dijo: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás era un profeta, y los profetas de Dios se encargaban de venir y llevar el mensaje de Dios a las personas. Y entonces vemos en la historia del pueblo de Israel que Dios levantó diferentes profetas para diferentes momentos y diferentes circunstancias. Habían momentos en los cuales el pueblo de Israel se alejaba de Dios, se enfriaba, y entonces Dios levantaba un profeta y les hablaba, como el profeta Samuel, como Eliseo, como Elías, como estos grandes hombres. Pero Dios levantó a Jonás para una misión diferente, y la misión era ir donde el enemigo y anunciarles un mensaje de advertencia de parte de Dios. Ahora, tú dices: ¿qué hay de asombroso con esta misión que Dios le dio a Jonás? Pues bueno, quiero que puedas entender quiénes eran los ninivitas y cuál era la maldad de la cual habla Dios en este versículo. En primer lugar, descubrimos que Nínive era una ciudad muy grande, muy importante, que se convirtió eventualmente en la capital del imperio asirio. El imperio asirio fue uno de los grandes imperios a lo largo de la humanidad, como el imperio egipcio, como en su momento el imperio babilónico. Y justo de hecho, en algún momento de la historia, nosotros vemos y hay evidencia bíblica, evidencia histórica, que los asirios conquistaron una gran parte del Medio Oriente. Estaban constantemente luchando unos contra otros, y una de las particularidades de los ninivitas es que en sus conquistas y en el hecho de hacerle la guerra y enfrentarse con otros pueblos, ellos tenían una particularidad, que eran muy, pero muy salvajes. Eran muy despiadados. Quiero darles algunos ejemplos del tipo de cosas que ellos hacían para poder sembrar terror, para poder sembrar pánico entre los pueblos y que pudieran someterse más fácilmente al imperio asirio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ellos venían y tomaban cráneos humanos y hacían grandes pirámides y las ponían como una manera de escarmiento y de intimidación a los demás pueblos. Cuando habían prisioneros de guerra que caían en manos de ellos, ellos tenían un par de características. Uno, hacían algo que se llamaba, por aquí lo tengo, sí, empalaban a los prisioneros de guerra. Y cuando yo vi esto, dije: a ver, ¿de qué se trata esto? Miren, ni siquiera les quiero describir, pero imagínense ustedes, una gran poste, y atravesaban a las personas, no por el estómago, sino imagínense por dónde. Y era algo barbárico, era algo cruel, era algo despiadado. Dice que además de esto, tenían la costumbre de desollar a sus prisioneros de guerra. Y yo me puse a investigar esto, y ¿qué es esto de desollar? No es una palabra con la que vemos y usamos todo el día, pero desollar significaba que le quitaban la piel,
le raspaban con un cuchillo el cráneo, les quitaban y entonces los dejaban morir lentamente. A esa es la maldad a la cual se refiere la palabra de Dios cuando vino precisamente a Jonás. Y lo que había pasado es que el imperio asirio había conquistado Israel, había tomado posesión, los había subyugado, los había dominado, y los mismos israelitas eran quienes habían sufrido algunas de estas cosas. Entonces, Dios me está diciendo a mí como profeta de Dios que vaya y les lleve el mensaje de salvación a esta gente que es cruel, despiadada, bárbara, llenos de maldad, y esa era la misión que Dios le había dado. Es más, se registra que además de estas cosas, los ninivitas practicaban la hechicería, la brujería, eran politeístas obviamente, estaban en contra de todos los principios de Dios, y entonces hay una parte de las escrituras, un libro de los profetas menores que se llama el libro de Nahum, y en el libro de Nahum está dedicado exclusivamente al juicio que Dios emite contra este pueblo tan terrible. Y en el versículo 11 del capítulo 1 de Nahum dice lo siguiente, dice: de ti, Nínive, salió el que trama el mal contra el Señor, el que aconseja perversidades. En esencia, Dios le estaba dando una misión imposible a Jonás. Dios le estaba diciendo algo que iba en contra. Entonces imagínate esto, viene en su momento, está Jonás aquí, y viene Dios, se le presenta, habla con él y le dice: Jonás, quiero que vayas a Nínive y quiero que le presentes el mensaje de la salvación, del arrepentimiento a este pueblo que está haciendo estas atrocidades. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Lo leemos en el versículo 3, pero se los voy a resumir de una manera gráfica. Jonás escucha eso, está ahí delante de Dios y le dice: perdónenme a todos, no acepto, y sale y se va corriendo. Eso fue lo que pasó exactamente. Dijo: no, yo no lo voy a hacer. Entonces mira lo que pasó, lo leemos en el versículo 3 de Jonás capítulo 1, dice: pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Si lo vemos en el mapa a continuación, ahí está Jerusalén en medio, vemos la ciudad de Nínive, que hoy sería la parte norte de Irak, y Dios le dice: vete para allá. Pero lo que Jonás hizo fue descendió a Jope, a un puerto, y tomó un barco que iba literalmente en sentido contrario. Me llama la atención de este versículo que dice: Jonás huyó del Señor. Y dice que, escucha bien esto, porque tú vas a ir sacando las conclusiones. Dice que huyó del Señor y dice que bajó a Jope. Vamos a quedarnos con eso. Dice más adelante entonces, y mi pregunta es esta, y lo que podemos ver y aplicar aquí para nosotros es lo siguiente. Yo te hago la pregunta: ¿en algún momento te has encontrado tú huyendo de Dios? Yo sé que es una pregunta un tanto que nos confronta, pero ¿en algún momento te has encontrado huyendo de Dios? Yo te voy a ser muy sincero, y la respuesta es que en algunas ocasiones, a pesar de conocer el amor y la bondad de Dios, me he dado cuenta que me he encontrado huyendo del Señor. Y tú te preguntas: ¿y cómo es eso de huir del Señor? Pues bueno, tal vez lo que Dios te ha estado diciendo últimamente es que deberías de pasar más tiempo con Él, en su palabra, conociéndolo a Él. Pero ¿sabes qué es lo que ha pasado? Que has pasado más tiempo quizás, o hemos pasado más tiempo en Instagram, o en TikTok, o viendo partidos, o haciendo cualquier otra cosa que no es conocerlo a Él. Quizás lo que Dios te ha estado diciendo a ti es: deberías de hacer un compromiso para estar en la iglesia,
para ser parte regular y constante de lo que sucede en las celebraciones y en los fines de semana que nos reunimos juntos. Y probablemente la manera en que hemos estado huyendo de Dios es porque hemos estado dejando ese hecho de estar y ser parte de la comunidad de Dios en una segunda, tercera, cuarta o quinta prioridad en nuestra vida. Si hay una carne asada, si hay esto, si hay lo otro, siempre hay probablemente una actividad que compite contra esto. O quizás lo que Dios te ha estado llamando es a dar un paso más firme en tu comunión con otros creyentes. Dios te ha estado hablando constantemente y te ha dicho, el paso que necesito que des, Isaac, es involúcrate en un grupo de crecimiento. Sé una parte activa de un grupo de crecimiento. Y de alguna forma u otra, entre que sales tarde del trabajo, entre que hay compromisos sociales, entre que pasa una cosa o la otra, el hecho de ir y ser parte de un grupo todavía no es algo. Nos encontramos huyendo de Dios de diferentes formas. Quizás la manera como has estado huyendo de Dios es que Él te ha estado diciendo en el área financiera y en el área de tu dinero, ponme a mí primero. Y en realidad lo que ha estado pasando y la manera como huimos de Dios es que gastamos, pagamos cuentas, pagamos diferentes compromisos, y veo al final si queda algo ahí, ok, de esto puedo darte, Señor. Y entonces, en vez de seguir el orden divino de recibir, darle a Él, ahorrar y gastar, ese es el orden adecuado, tenemos el orden invertido. Recibimos, gastamos, no ahorramos la mayoría de nosotros, y si nos sobra algo, cuando pasa la canasta, por ejemplo, o hay una persona que necesita de tu ayuda, vemos y ayudamos con lo que nos sobra. Probablemente esa sea la manera como estemos huyendo de Dios. O quizás es una relación que Dios te ha estado diciendo, ten cuidado con esa relación. Por ahí no va la cosa. Esta persona te va a alejar de mí. Pero tú dices, no, es que Él me ama. Es que Él me prometió que va a cambiar. Es que Él ha dicho esto. Y entonces nos damos cuenta que una relación pudiera ser aquello que nos esté alejando de Dios y para lo cual estamos huyendo. No importa qué sea. Jonás huyó del Señor. Y cuando una persona huye del Señor, inevitablemente pasa lo que sucede en el versículo 4. En el versículo 4 dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó, léanlo conmigo, ¿qué? Una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Y el principio que podemos extraer de este versículo es el siguiente: nuestra decisión de huir de Dios trae tormentas a nuestra vida.